Yo quería titular la prédica de hoy, La puerta. Y me llevaba Dios, el Señor, el Espíritu Santo, me hablaba el pensamiento y me llevaba durante estos días a un pasaje que hemos leído por activa y por pasiva, aquellos que han leído un poquito la Biblia, y sobre todo los hermanos que ya llevamos mucho tiempo en Cristo, me llevaba a Génesis, donde nos habla del diluvio, ¿verdad? Porque déjenme deciros, vivimos en un mundo lleno de adversidad, porque hasta como dice la palabra y nos prometió nuestro Mesías, él ya tiene la guerra perdida por aquel gran sacrificio que hizo Jesús de Nazaret en la cruz, que nos redimió con su bendita sangre. Y aquellos que lo aceptan en su corazón son redimidos por gracia. Y somos herederos de una corona de vida, de una vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén. Me llevaba el Espíritu a hablar de la puerta. Y yo decía, la puerta, Señor. ¿Por qué la puerta? Porque hay muchas puertas por las que entrar y salir, ¿verdad? Pero solo hay una puerta, déjame decirte, donde puedes hallar la salvación. Hay muchos dogmas, muchas doctrinas, muchas religiones, pero en la Biblia que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, solo hay una puerta por la que entrar, ¿verdad? Y Dios es un Dios de pactos. Y me llevaba la palabra a Génesis, donde el Señor pacta con Noé. Y pacta con Noé no al azar. Déjenme deciros algo, hermanos. No pacta el Señor con cualquiera al azar. El Señor pacta con gente que está dispuesta a entregar su corazón y su vida a su causa. Amén. Dios no es de grises. Lo he dicho en alguna prédica. Dios es de blanco o negro. O estás con Él o estás en contra de Él, dice su palabra. Amén. Dice la palabra del Señor. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de solamente el mal. Os pongo el contexto. En los tiempos de Noé, la tierra estaba desolada por la iniquidad y el pecado. Aquello era Sodoma y Gomorra. El pecado estaba a flor de piel. No se respetaba nada, no se respetaba a nadie. De hecho, aquellos que tuvieran un poquito temor de Dios eran desechados. Como ahora está pasando en esta sociedad. Que aquellos que decimos ser cristianos somos como un perro verde. Vale cualquier teoría secular, cualquier teoría mundana, pero si dices que eres cristiano, como que es algo chocante, es algo que a la gente le cuesta entender. Cuesta como abrirte un hueco en la sociedad. Y puedes ser el bicho raro de tu familia, de tus amigos. Pero aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, sabemos que esto es normal. Porque Dios todo lo viejo lo hace nuevo. Y eso fue lo que Dios, el plan que Dios tenía ideado. Era tanta la maldad y la iniquidad en aquel entonces, era semejante a lo que hay ahora, ¿no? Lo blanco era negro, lo negro era blanco, no se respetaba nada ni a nadie. Y la iniquidad del hombre estaba día a día. Hijos contra padres, padres contra hijos, suegras contra nueras y yernos, yernos contra suegros y suegras. Era un caos. Y eso a mí me lleva a los tiempos presentes que vivimos, ¿verdad? Pero solo hay una puerta. Y Dios nos abrió esa puerta. Y yo, fijaos que volviendo a leer el pasaje,
cuando Dios pacta con Noé, volviendo a leer ese pasaje, entiendo por qué el Señor escogió a Noé. No era un hombre íntegro, recto ante los ojos de Dios. Era un varón perfecto. Y Dios sabe a quién coge y a quién llama. En aquel tiempo, la edad de Noé era de 600 años, si no me equivoco, cuando empezó a hacer el arca. Pues imaginaos. Y empezó a hacer el arca según las medidas que Dios le había dado. Dice la palabra que se burlaban de él, porque la gente no entendía qué estaba haciendo. Fijaos que le mandó a hacer, Dios habló con Noé y le dijo que haría pacto con él y su casa y le dio unos mandatos a seguir. ¿De acuerdo? Que Noé cumplió a rajatabla. No escatimó un ápice. No se justificó ante Dios. Y no preguntó al Señor, ¿por qué haces esto o haces aquello? No sé si esto os dice algo. Porque muchas veces quiere obrar Dios en nuestra vida, pero le ponemos mucha justificación y muchos por qué. Es como si estuviéramos negociando con el Señor nuestra salvación. Cuando para tener la salvación solo hay una puerta. Y la puerta es obediencia a Él, hacer las cosas como Él nos dice. Por eso que nada nos confunda ni nos desvíe del propósito de Dios. Dice que le mandó a hacer un arca. Y le dio las medidas exactas. Eran 300 metros de largo, eran 300 codos, eran 30 de alto por 50 de ancho. Y ahí le dijo que él y su casa, sus hijos, sus nueras, y que escogiera una especie. De las que daban fruto, 7, de las inmundas, solo una pareja, para que se multiplicasen después del diluvio por toda la tierra. Pero mientras todo esto ocurría, a mí me llama poderosamente la atención cómo el Señor diseñó el arca. Y ahí es donde quiero entrar, ahí es donde quiero llegar. Le dio las medidas, le dio la altura, el ancho, le dijo qué debía de ir en el arca, pero me llama poderosamente la atención el que el arca ese no tenía timón. En el arca solo había una ventana y una puerta. Y el arca no tenía ningún otro medio de propulsión. No tenía vela, no tenía... No sé qué os dice esto, hermanos. No sé qué os dice esto, pero esto da mucho que pensar. Y a mí esto me dice que cuando queremos acercarnos a Dios, porque a nuestra vida ha llegado y vivimos en un permanente diluvio, y el que no lo tenga que lo espere, queremos un arca que tengamos que manejar nosotros a nuestra medida. Queremos un arca en el cual yo manejo el timón, le pongo velas para ir lo rápido o lo lento que yo quiera, para cuando vienen las olas más altas de lo que a mí me gustan, o no me gusta el panorama, el paisaje donde voy, pues irme a otro lugar, buscar otro puerto. Pero eso no fue lo que Dios hizo con Noé. No sé, hermanos, si habéis reparado en esto. Noé tuvo la rectitud y la obediencia de hacer el arca sin poner condición alguna. Escúchenme bien, hermanos, tal y como Dios se lo había dicho. Y cuando habla del arca, hermanos, es de lo que tienes que llenar en ti y en mí. El arca de la salvación. Aquello salvó a Noé del gran diluvio, porque la faz de la tierra quedó totalmente anegada. No quedó nada, salvo lo que Noé había metido en ese arca, porque Dios se lo dijo. Pero había una sola puerta, ¿verdad? Solo había una puerta por la que entrar. Y Noé
No pudo poner aquellos remos, ni velas, ni timón. Porque Dios no quiere que tú lleves el control de tu vida. Aunque te ha dado libre albedrío. Escucha bien esto. Y aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Dios quiere ser lo primero en tu vida. Y Dios quiere que le dejes en control de tu vida. Porque venga el diluvio que venga, Él es el único que te va a llevar a tierra firme. Él es la única puerta. No intentes ir por otra puerta. No intentemos hallar la salvación por otro lado. Porque no lo hay. Y ahí Noé fue diligente. Fue sabio. Noé se ciñó a las reglas sin condición que le puso el Señor. No debatió con él. ¿Por qué pongo aquí 50 codos? ¿Por qué quito este de aquí? ¿Por qué tengo que hacerlo de esta madera? ¿Por qué tengo que coger 7 aves de esta especie? ¿Por qué tengo que coger solo una especie de esta? Cayó y obedeció. Tomó su cruz. Tomó la cruz de su salvación. Porque sabía que lo que estaba haciendo Dios era lo mejor para él y para su familia. Era lo mejor para su vida. Y estoy seguro que de Noé, lo dice la palabra, se burlaron. Lo trataron de loco. Porque claro, pasó tiempo mientras él estaba edificando ese arca. Pero nadie le quiso escuchar. Porque la gente buscaba otra puerta. Y la única puerta que había era la que estaba haciendo Noé, era el arca. Y me llama poderosamente la atención en que la puerta, aquí en la Biblia, se repite más veces. ¿Verdad? Y ahora de esa puerta del arca, me voy a Juan, capítulo 10. ¿Verdad? Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta. El que entre por medio de mí será salvo. Entrará y saldrá. Y hallará pastos. Amén. Miren, a mí la sensatez y el sentido común, que a veces lo tengo bien cortito de decíroslo, no sé si os pasa a vosotros, pero a veces uno está más espeso, más nublado de lo que debe, me dice que sin conocer el principio no hay final. Y no es por casualidad que aquí, en la santa palabra de Dios, está todo diseñado y perfecto. Dios ha diseñado un plan de salvación para tu vida y la mía, pero ha de ser con sus condiciones, no con las nuestras. Insisto, y me vuelvo al inicio de la prédica, no pongas velas donde es Dios el que tiene que dar el tiempo de tu relación con Él y a tu propósito. No quieras correr más o te quedes estancado. Déjate llevar por la corriente del diluvio. Pero tienes que estar seguro de que estás dentro del arca, tal y como Él te ha pedido. Porque no puedes entrar al arca con tus condiciones. Las condiciones las pone Dios. Aquel que creó los cielos y la tierra, lo que se ve y lo que no se ve. Aquel que quitó del orgullo las olas, quitó de las olas su orgullo. Para que no pasen del límite que Él les dio. Porque cuando queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, el hombre trae caos y trae desorden a todos los niveles. Todo lo que el hombre ejecuta tiene fecha de caducidad y además deja una herencia de maldad y perversidad. Pero todo lo que es hace en Dios florece, como aquella vara de Aarón, ¿verdad?
¿Cuántos dicen un amén? Estáis muy callados, no sé si porque lo estáis entendiendo o está removiendo el Señor conciencias, porque de eso se trata. Amén. Dice Mateo 10:9, yo soy la puerta, y aquel que por ella entre entrará y saldrá, pero entrarás lleno de paz y de gozo y bendecido. Porque tenemos de tener algo muy claro, Dios no ha venido a robarte nada. Nosotros, como humanos, como herederos de un ser pecaminoso, en aquel huerto del Edén por desobediencia, no tenemos nada que ofrecer a Dios. Dice la palabra que la mayor de nuestras obras es un trapo de inmundicia ante sus ojos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ofrecer nosotros a Dios? Si de otra forma hubiera sido, Él no se hubiera tenido que dar en la cruz. Pero Él diseñó ese plan de salvación antes de que se fundara el mundo. Porque déjame decirte, Dios es omnisciente, para aquellos que no lo saben. Sabe el presente, el pasado, el presente y el futuro. Tú y yo solo llegamos hasta donde nos llega la nariz un poco más. Y a veces incluso nos perdemos, como salga un día nublado. Tenemos que poner las luces antiniebla. Hemos de entrar por la puerta que Dios quiere, porque solo hay una puerta y con las condiciones que Dios quiere. Ir con el equipaje necesario para entrar en el arca, porque llevar más de lo que Dios te ha dicho que lleves en el arca es motivo de que perezcas en ella. Abandónate a su dirección. ¿Os imagináis 40 días de diluvio? Dice que el agua rebasó hasta la montaña más alta. Quedó toda la tierra negada. Lo dice la palabra. Y aquellos que creemos en la palabra, sabemos que ahí no hay duda, ¿verdad? ¿Amén? Y Noé junto a sus hijos permaneció sereno en aquel arca. Tranquilo, porque él sabía, tenía la certeza de que había hecho lo que Dios le había pedido. Por lo tanto, cuando uno espera en Dios y se abandona el propósito de Dios, no hay nada que nos pueda apartar de él. Y yo lo digo para mí primero, a veces flaqueamos muchísimo ante cualquier circunstancia que venga por parte del enemigo, de Satanás, que Dios lo reprenda. Porque déjame decirte, Dios es omnisciente, Satanás no. Satanás conoce tu pasado y tu presente. Pero de él no depende si tú te entregas a Dios lo que él haga contigo, porque no podrá hacer nada. Él ya fue vencido. Es lo que tenemos que interiorizar. Es lo que tenemos que saber. Es lo que nos tenemos que creer. Que lo decimos de labios para afuera, pero no nos lo creemos. Que Dios ya nos ha dado una salvación. Y es fácil y sencillo. No te ha pedido tu coche ni tu casa. No te ha pedido nada material. Solo te ha pedido que te rindas a Él de corazón. Que le adores. En verdad de espíritu. Que le adores de corazón. Que sea tu primer lugar en tu vida. Dios no puede ser ese impermeable, ese paraguas que tenemos en el cuarto trastero y que solo nos acordamos de él cuando está nublado. No, hermanos. Dejadme deciros que no. Así no puede funcionar. Ya ha llegado el tiempo y la hora. No es tiempo de perder el tiempo. Satanás también tiene su plan, aunque sabe que la guerra la tiene perdida. Pero déjame decirte que va a intentar devorar a todo aquel que pilla su camino. Se llevará con él a todo el que pueda. Dice la palabra que en los últimos tiempos incluso muchos de los elegidos serán engañados. Por eso hay que estar vigilantes. Por eso tienes que saber y tener la certeza de que vas en el arca que tienes que ir. El arca que dirige Dios en tu vida. Que no es otra que en el arca que está la obediencia, la rectitud, la humildad. Ese es el arca que Dios quiere. Que le levantes un altar a Jehová de los ejércitos, al gran yo soy, al Dios que todo lo puede, a Dios que todo lo soporta, a aquel que su misericordia es infinita y que su amor cubre toda la faz de la tierra, lo que se ve y lo que no se ve. A ese es el que tenemos que abandonarnos.
Porque créeme que cualquier circunstancia que haya en tu vida, Él la puede cambiar así. Al igual que disipa la niebla de la mañana. ¿Qué es para Dios tu problema o el mío? Y hemos de aceptar una cosa, hermano. Somos adultos, hay que ser maduros. Cuando Dios no permite algo en nuestra vida, no le des vueltas. Pasa página. Es porque no tiene que estar, aunque te duela. Abandónate, ten fe. Y sé que a veces esto es duro, de entender ciertas cosas, ciertas situaciones. Pero cuando permaneces en Él, el resultado final te lleva a la victoria. Porque solo hay una puerta por la que entrar. Esa es la puerta de Jesucristo. A morir nosotros, nuestro yo, mi razón, mi forma de ver las cosas, mi rencor, mi egoísmo, mi envidia. Eso tiene que menguar para que Dios, para que el Jesús crezca en nosotros. Porque Él fue que se entregó en la cruz por ti, por mí. Yo no lo hice. Yo no tengo llagas, ni espinas en mi frente, ni una llaga en mi costado. Se la clavaron a Él por ti, por mí. Él es la puerta. Y no hay otra puerta por la que entrar. Por eso Él, cuando entras en esa puerta, no le dijo a Noé que pusiera vela en el arca, ni pusiera timón. Solo le pidió confianza y fe. Y obediencia en Él. Porque iba a permanecer en victoria en el diluvio. Y sé que no es fácil. Porque vienen muchas tormentas a nuestra vida. De todo tipo. Pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y no solo menciona Dios la puerta aquí, el Señor. Nos vamos a Apocalipsis. Capítulo 3. Y en un mensaje a Filadelfia, fijaos. Dice, escribe el ángel, versículo 7, capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, lo que abre Dios, nadie lo puede cerrar. Y lo que cierra Dios, nadie lo puede abrir. Por eso es inútil que nosotros con nuestras fuerzas, como humanos, que fuera de Dios, podamos hallar la bendición de Dios. Y estos son 2 y 2 en matemáticas. Pero nuestra pecaminosidad, nuestra herencia del pecado, el enemigo, nos llena la mente de falsas promesas, nos seduce con sus mentiras, con sus engaños, como intentó seducir y tentar a Jesús. Pero Jesús estaba lleno de verdad, Él era la verdad. Estaba lleno de obediencia a su Padre. Él estaba firme, Él estaba en el arca que tenía que estar, estaba en el propósito que tenía que estar. Dice el versículo 8, fijaos qué promesa más bonita. Dice, yo sé tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. A mí esto me conmueve y me rompe. Porque no es fácil. Sé que todos estamos batallando en una lucha con la enfermedad, con la muerte, con los problemas, con este mundo maquiavélico y satánico. Pero repito, dice, yo sé tus obras. Él nos conoce. Él sabe tu fuerza y tu lucha. Él tiene contada cada una de nuestras lágrimas. Él sabe cada cicatriz de tu alma, las que nadie puede sanar. Pero Él las tiene en su mano. Y solo necesitamos rendirnos a Él para que Él las disipe, como la sal en el agua. Tenemos que cortar el árbol para empezar a ver el bosque. Es tiempo de aprender a perdonar. Es tiempo de aprendernos a rendir. Es tiempo de entrar por la puerta de salvación que el Señor tiene preparado para nosotros. Muchos de nosotros decimos que ya la hemos hallado. Si negamos, no dejamos de entrar y salir y entrar por la puerta que queremos. En nuestros pensamientos, en nuestra vanagloria, en nuestra necedad,
en esta doble opinión, porque el hombre estamos llenos de incertidumbre. Lo que hoy decimos, mañana no lo avalamos. Vamos a lo que más nos conviene y nos interesa. Pero aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón permanecen. Por eso le dice a la iglesia de Filadelfia, dice, yo sé tus obras y que has guardado mis mandamientos. Y de eso tiene que ser tu fin y tu meta, de guardarle sus mandamientos, de que Jesús viva en nosotros cada día. No tenemos que perder y despistarnos. Tenemos que estar diligentes, entrar en comunión con Él, buscarlo en nuestra soledad, buscarlo en el poquito tiempo que tengamos. Da igual si tienes 1 minuto, 5, 10, media hora, 1 hora. Es tiempo de rendirnos a Él. Porque con lo poco que tú le dediques de tiempo, fíjate si tienes un Dios amoroso, bondadoso, lleno de misericordia. Dios tiene todas las horas que le hemos dedicado contadas, a Él no le podemos engañar. Todas las horas que decimos que oramos, que ayunamos, que le buscamos, aunque sea en el coche a veces, un vano pensamiento, incluso en sueños, Él lo tiene contado, como tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Pero por ese poquito tiempo, aunque pueda haber sido mucho para otros hermanos, Él te ha dado toda una eternidad. Amén. Él te ha dado una vida eterna. Él ha parado el tiempo. Él te ha dado toda una eternidad. Por el poco tiempo que le dedicamos. Él te da toda una eternidad. Simplemente porque rindas tu corazón. Porque le busquemos con humildad, con sencillez, con mansedumbre. Porque Dios no busca otra cosa de nosotros. Él busca restaurarnos, que creemos un altar, que Él sea nuestro altar, donde pongamos todas nuestras causas, todas nuestras preocupaciones, todo aquello que nos atormenta, que lo llevemos a Él. Y que seamos pacientes como lo fue Noé en el diluvio, que mandó aquella paloma, ¿verdad? Para ver si la tierra ya se había secado y volvió con una rama de olivo, ¿verdad? Y dijo, no es tiempo, y esperó 7 días más. Por eso hemos de entrar por la puerta y leer la palabra y tener conocimiento de ella. Porque a veces nos precipitamos y mandamos la paloma y cuando ya trae la rama verde dices, y todavía hay agua, todavía nos podemos ahogar. Hay que esperar el tiempo de Dios. Y cuando estás alineado en espíritu con el Señor, créeme que Dios te lo confirmará a través de algún hermano, de alguna hermana. En sueños, te hablará tu pensamiento. Porque el Espíritu Santo nadie lo puede encajonar. Se manifiesta como Él quiere, donde quiere y con quien le da la gana. Que nadie te engañe. Hemos hecho también en las denominaciones una manera de sentir a Dios como la gente quiere, y es verdad que Dios mora en el orden. ¿De acuerdo? Y que el dogma y la doctrina de Dios aquí no se le puede alterar ni quitar un punto ni una coma. La palabra de Dios, lo digo siempre, es la que es. Y hay que ser muy diligentes a poner el texto en el contexto de Dios y no sacar las cosas y hacer un evangelio a nuestra manera. Por eso Noé fue recto y perfecto. Por eso Noé le dio los codos al arca que le tenía que dar. Los 300 por 30 por 50. No añadió un codo ni le quitó. Lo hizo como Dios le dijo. Y lo llenó de lo que Dios le dijo. Porque es la única manera de entrar a la puerta de la salvación. Y creerme que hay una condenación también. Hay otra puerta que es la de la condenación. ¿Y sabéis dónde está esa puerta de condenación? Cada vez que con nuestro pensamiento, nuestras obras, nuestros hechos, salimos de ese arca y de esa obediencia a Dios, estás entrando en la puerta de la condenación. Que nadie te engañe. Que ahora hay un evangelio muy light, le han quitado la cafeína para que te despiertes y parece ser que ahora todo vale, todo hay evangelios de prosperidad, hay evangelios de todo tipo, hermanos. Créeme, yo me rajo a veces las vestiduras. Digo, Señor, ten misericordia y piedad. Pero te doy otra más. Disculpe porque soy totalmente analógico, ya lo sabéis.
Nos vamos a Juan. (10:9). Aunque este creo que ya lo he dicho. Pero dice, yo soy la puerta, el que entra por medio de mí será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Me voy a Apocalipsis otra vez. Y fijaos, después del versículo que os he leído, de yo sé tus obras, dice el 9, mira, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es para aquellos que muchas veces nos desechan porque dices creer en el Señor, porque tu manera de andar cuando aceptas al Señor y Dios renueva tu mente, se instaura en tu alma y en tu espíritu y empiezas a ver las cosas de otra manera, empiezas a ver luz donde había tiniebla, empiezas a ver paz donde había contienda, empiezas a ver humildad donde había altivez. Cuando empieza el Espíritu Santo a trabajar todas esas áreas de nuestra alma y de nuestro espíritu, para aquellos que no conocen a Cristo, eso es un choque de trenes. Y ya te dicen que no te conocen, que no te entienden. Empiezas a sentirte incómodo en ciertos lugares, haciendo ciertas cosas que antes hacías. Y todo esto, créeme, hermano, que esa fuerza de voluntad no la da el Señor, porque a Él le place. Porque dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Y lo digo para mí primero. Diga al débil, fuerte soy. Amén. Amén. Pero solo hay una puerta. Y dice, y reconozcan que te he amado. Dios es amor y también justicia. Dios para aquellos que te han calumniado, que te han hecho mal injustamente. Aunque nos llama a no alegrarnos de su mal, porque dice que puede ser como ceniza a nuestra cabeza y se puede enojar Dios con nosotros, porque nosotros estamos llamados a perdonar, abrazar a tu prójimo, y al igual que Dios nos perdona, nosotros perdonar también. Dios es justo y dice la palabra, que postrará a tus pies a tus enemigos, aquellos que un día te hicieron daño, y sabrán que Él te amó. Amén. Lo he dicho alguna vez, en Dios no hay viudas, en el Señor no hay huérfanos, Él es el Padre de todos nosotros. Cuando Él te abraza, te inunda con su amor y con su humildad. Él es capaz de rebajarse a nosotros, estando llenos de iniquidad y de inmundicia. Porque Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Son palabras que tantas veces hemos pronunciado, que tantas veces se dicen en las prédicas, pero que con qué facilidad se olvidan. Y fijaos qué promesa más bonita, porque la Biblia, la palabra de Dios está llena de promesas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que está para venir, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, esto tiene un calado muy grande. Y aquellos que decimos tener al Señor en nuestro corazón, tenemos que grabarnos estos a fuego. Versículo 10 de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que está para venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Porque, hermanos, a Dios nadie le podemos equivocar. Él mira hasta la intención de nuestro corazón. No podemos jugar a ser cristianos. Hemos de serlo. Y que caeremos, por supuesto que nos equivocamos. Todos somos humanos.
pero no podemos caer en la continua justificación. Cuando cometemos un pecado tenemos que arrepentirnos de verdad, llevarlo a la cruz e intentar no hacerlo más. Porque esto es semejante al estar esperando en cualquier sitio y el que tienes al lado te pisa y te pisa y te pisa y te vuelve a perder el pensón y estás 3 semanas allí, te sigue pisando, te sigue pidiendo perdón, pero te sigue pisando. No sé ya eso cómo lo llamarías. Pues así muchas veces hacemos con las cosas de nuestro Padre. Justificación, 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 justificación. Porque Él vino al mundo hecho de carne y hueso como tú. Dice, y el Verbo se hizo carne y tuvo las mismas tentaciones que tú y que yo. Pero permaneciendo en obediencia, permaneciendo en santidad, porque sin santidad, déjame decirte que nadie verá al Señor, dice su palabra. Allí no entrará en el reino celestial ni carne ni sangre. Allí todos seremos hechos nuevos. Te dará un cuerpo nuevo, una vida nueva. Incluso un nombre nuevo y una corona de vida. Amén. Estás hecho, tienes un Dios lleno de promesas preciosas. Y ya está en nosotros querer creer y seguir peleando la buena batalla. Sé que no es fácil. Sé que el mundo cada vez tiene más opresión. Sé que esta sociedad cada vez lo pone todo más difícil. No solo nos es más difícil llegar a fin de mes, es que la maldad en el hombre se está aumentando, como dice la palabra. Cada vez nos importa menos lo que le pasa a nuestro prójimo. Si te das cuenta, esto es así. Hay gente, perdonadme por la expresión, que si el mundo fuera un huevo se lo quisieran comer ellos solos. Lo vemos en reflejo políticamente. Les da igual quién caiga, lo que roben, lo que hagan. Es un mal endémico. Pero todo porque se ha perdido los valores principales. Se ha perdido el temor a Dios, el amor a Dios, el andar en su voluntad. Porque en Dios no hay sombra de variación. En Dios no hay ninguna tiniebla. Dios es luz perpetua y permanente. Y todo el que está en Él, haya luz. Ningún pámpano que se caiga de una vid puede permanecer fuera de ella. Amén. Hemos de permanecer en la vid. Y la vid es Él. Y algunos preguntarán, y bueno, ¿y yo cómo conozco al Señor? ¿Y yo cómo? Sé humilde de corazón. Ámale, dile, Señor Jesús, de ti me han hablado. Me han dicho que tú vives, que tú obras, que tú hiciste la tierra. Y déjame deciros, aquí hay cosas que no nos han sido reveladas. Porque dice el Señor que cuando partamos con Él, aquellos que sean arrebatados y herederos de la vida eterna, dice, oiréis cosas que nunca oyó y veréis cosas que ojo nunca vio. Esa es otra promesa que Él tiene, porque hay mucha confusión. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué Dios creaste esto así? ¿Por qué hiciste aquello? Dios contestará todas nuestras dudas y todas nuestras promesas. Es más, en cuanto nos dé aquel cuerpo, empezaremos a entender todas las cosas. Ya solamente aceptando a Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, entrando en ese arca de salvación, ya empiezas a ver muchas cosas aquí en la tierra. Y empiezas a ver y a saber que nuestro reino no está aquí en la tierra, que nuestro reino es de los cielos. Por eso dice la palabra, no amontonar riquezas donde el ladrón y la polilla lo pueden robar o lo pueden corroer, sino almacena tu tesoro en los cielos, porque allá donde el hombre tiene su tesoro, allá está su corazón. Ocúpate por darle a Dios su primer lugar y todo Él te lo dará por añadidura. No te preocupes porque habrás de comer. Claro que hay que trabajar, claro que sí, hay que tener sentido común. Para trabajar hay que buscar trabajo y luego ser eficiente en tu trabajo, claro que sí. Las cosas no surgen por arte de magia. Y está escrito en la palabra, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero Dios obrará y te prosperará. Y todo por donde ande la planta de tus pies y las palmas de tus manos será próspero. Y lo declaro y lo decreto en el nombre del Señor. Amén. Porque Dios no abandona a los suyos, a los justos. Como dicen los proverbios o los salmos, Salomón,
Los lirios no tejen ni hilan, y ni Salomón se vistió como uno de ellos. Amén. Amén. Quedémonos con esa promesa tan buena. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que está por venir sobre el mundo entero. Él te guardará de la hora de la prueba, porque vienen tiempos convulsos, hermano. Viene el trono del anticristo. El otro día leía en las redes, ya han sacrificado la vaca roja, aquella que está escrita, para la construcción del tercer templo. El trono del anticristo está al caer. La opresión va a ser cada vez mayor. Y esto no es un cuento chino, hermanos. Esto es una realidad que está escrita en la palabra. Y aquellos que decimos tener al Señor y que creemos, tenemos que tener la fe de que esto va a ocurrir. El microchip es una realidad. Está a la puerta. Y eso va más rápido de lo que imaginamos. La marca de la bestia. Mire, no sé si saben, los judíos que estudian la Cábala, ellos no creen en un Mesías, pero no en Jesús, aunque la Biblia entera, desde Génesis, Apocalipsis, confirma que el Mesías fue Jesús. Y dice esa puerta que nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Amén. El hebreo es un lenguaje al igual que el griego, alfanumérico. Las palabras significan números y los números significan letras. Por eso yo hablé en la anterior prédica de un libro que lo escribió Michael Drosnin, se llama, en el cual dice, se titula ese libro El código secreto de la Biblia. La palabra, hay aquí cosas que no han sido reveladas, que muy poca gente que tiene ese conocimiento que Dios le ha dado y esa sabiduría puede discernir. Y hay cosas que solo están en manos del Señor, hay sellos que solo Dios puede abrir. Por eso dice que lo que Dios abre, solo nadie lo puede cerrar. Y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Por eso, hermanos, es hora. Y lo vuelvo a decir y no me cansaré de volver a retomar nuestra espada, nuestro yelmo, de no abandonar. Y lo digo para mí primero, y Dios sabe que hablo con total humildad, porque a todos se nos pasan a veces vanos pensamientos. Esto no es fácil. Dice que la puerta es angosta y estrecha. La puerta de la salvación es estrecha y angosta. El Evangelio no es a nuestra medida. Tiene la medida que tiene que tener, la que Dios quiso que tuviera. Al igual que el arca que le mandó a hacer a Noé, tiene las medidas que tiene que tener. Tiene la palabra que tiene que tener, tiene los mandatos que tiene que tener. Y eso nadie lo puede alterar. Pero tenemos que tener una interpretación de la palabra tal cual a Dios quiere y le place, para que hallemos esa puerta de salvación. Y es hora de rendirnos a ello. No es hora, no es tiempo de perder el tiempo, siempre lo digo. Esto está más cerca de lo que pensamos. Y alguno que me conozca, si me ve por las redes, dirá, este se ha vuelto loco, ha perdido... No, hermanos. Simplemente tengo fe, creo en un Señor que se redimió en la cruz del Calvario por todos mis pecados y por toda la humanidad. Y sé que Él ha diseñado un plan de salvación para su iglesia, sobre toda la faz de la tierra, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y por eso entregó a su Hijo unigénito. Allí lo tenemos. Mas tenga vida eterna. Por eso, aquel que conoce ya al Señor, es hora de reconciliarse con Él. Y para aquellos que no lo tienen, yo os pido, porque cada uno tiene libre albedrío, pero que abra su mente y su corazón
que lea la palabra y lo que no entienda lo ponga en oración delante del Señor. Y estamos para asesoraros, los hermanos que estamos aquí como líderes de la iglesia, en todo lo que podamos. Y para los que sois miembros también, de apoyarnos en la palabra y de no perder comunión con Él, sobre todo no perder comunión. Yo sé que es difícil, que a veces se hacen 2, 3 eventos a lo mejor al mes y venimos los que venimos, somos los que somos, pero esto tiene que cambiar, hermanos, tiene que haber hambre en nosotros, tiene que permanecer en nosotros esa diligencia y esa perseverancia que tuvo Noé en hacer aquel arca que Dios le había mandado a hacer. Amén. Hemos de esforzarnos, dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Pues hermanos, hasta aquí la palabra del Señor.